dar la bienvenida a esta reunión hoy miércoles 18 de marzo, día de la expropiación petrolera. Y vamos a ver hoy un tema muy interesante. He estado escogiendo temas, digamos, esenciales de inicio para poner una serie de fundamentos sobre las cuales podemos construir. Y nada más dando un breve repaso, veíamos la primera reunión, era de por qué Dios es Dios, primeramente enfocándonos, ¿verdad?, en Él como un creador, como el diseñador de todas las cosas. Y puntos importantes que hablábamos es que el hecho de que Él sea el creador de las cosas, le da a Él autoridad para Él decidir cuáles son las reglas de su creación, cómo va a gobernar su creación. Él tiene el derecho de decidirlo. Vemos que él tiene tres características principales, tres atributos principales. Dentro de los atributos vamos a ir viendo más. ¿Y qué es un atributo? Es quién eres tú en esencia, qué es lo que te hace a ti ser tú como persona. Dios es una persona, una persona espiritual. ¿Por qué usamos el término persona? Porque tiene pensamientos, tiene emociones y toma decisiones, y eso lo vuelve una persona, ¿verdad? No de carne y hueso como nosotros. Bueno, sí, en el caso de Cristo, eso lo vamos a explicar después, pero es una persona espiritual con un carácter de deidad. Veíamos que desde el principio Él ya estaba. Eso es precisamente parte de lo que lo hace ser Dios, que al estar Él desde antes de todo, Él está fuera de todas las reglas. Y los principales tres atributos es que Él es todopoderoso, que Él todo lo sabe, y cuando hablamos de que todo lo sabe, no solo es conocer las cosas que están ocurriendo, sino una sabiduría infinita donde a veces Él toma decisiones que nosotros no vamos a poder llegar a entender, pero que tienen un porqué dentro de su plan y dentro de su proyecto. Y veíamos que también Él está en toda parte, Él es omnipresente, ¿ok? Con esos tres atributos vemos que Él es Dios, y entonces Él puede decidir, y Él ha decidido ciertas cosas. Lo segundo que veíamos la semana pasada es que ese Dios tan inmenso, Job decía este versículo que vimos la semana pasada, donde él dice: he aquí, Dios es grande y nosotros no lo conocemos ni podemos medir la huella de sus años. Y ahí Job está declarando una verdad muy interesante, esta verdad donde dice: nosotros no lo conocemos. O sea, no es igual a nosotros, no podemos encajonarlo, no podemos describirlo del todo por nosotros solos. ¿Cómo es? Pero hay un deseo de Dios por sí darse a conocer. Vemos que cuando forma al hombre, cuando forma a Adán, cuando forma la creación y pone a Adán y luego le trae una compañera y es Adán y Eva, ahorita vamos a ver esa parte precisamente. Les da propósito, los bendice, y está en una relación con ellos, está en una amistad con ellos. No solamente los crea porque sí, sino que Él los crea con el propósito de una relación. Eso es muy importante entenderlo. Dios desea relacionarse con la humanidad. ¿Por qué? No lo sabemos, pero Él desea hacerlo. El rey David en uno de sus salmos dice: ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Y qué es nuestra descendencia para que la visites? En este entendimiento de que nosotros no tenemos realmente nada que ofrecerle a Dios, ¿verdad? Es totalmente al revés, es Dios el que viene a ofrecernos todo a nosotros, y la parte de la relación, digamos, la parte fuerte de la relación. Ahora, ¿cómo conozco a Dios? Eso veíamos la semana pasada. Vamos a ver ciertos principios de cómo conocer a Dios, porque el principal es la única manera en la que tú conozcas a alguien, o la manera más correcta de que tú conozcas a alguien, es cuando esta persona se abre contigo y te muestra cómo es, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes me conocen parcialmente, conocen aspectos de mí que es lo que han podido ver. Por ejemplo, en el caso de Mari,
pues a lo mejor me veía de repente cada domingo, cada ciertos días en el grupo que tenía Blanquita, alguna plática que tuvimos, y pues pudo haber cachado, por ejemplo, lo que yo alguna vez comenté en alguna reunión, acerca de mis gustos, acerca de mis preferencias, y esa es la forma en la que ella me puede más o menos ir conociendo. En el caso, por ejemplo, de Grecia, que la veo todos los días en el trabajo, pues se da a lo mejor un ambiente para que me vaya conociendo un poquito más. Pero hay cosas de mí que no conoce porque yo no se las he mostrado y ella no tiene forma de saberlo. Y el problema con Dios que nosotros tenemos es que nosotros pensamos conocer a Dios a través de información que terceras fuentes nos han brindado acerca de Dios, ¿verdad? Alguien nos contó algo acerca de Dios mientras crecíamos, escuchamos algo, algún concepto, tal vez religioso, tal vez de alguna iglesia, tal vez en algún libro. Escuchamos conceptos incluso de gente que no cree en Dios, ¿verdad? Y se van formando ciertos criterios y entonces nosotros pensamos saber cómo es Dios. Pero Dios solo le podemos conocer cuando Él nos dice exactamente cómo es Él. Y esto es por medio de su palabra. La semana pasada veíamos por qué la palabra de Dios es confiable y por qué podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque usamos ese término. Y veíamos varias razones, y eran razones, la gran mayoría escogí razones, digamos, objetivas o científicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ciencia muchas veces quiere desacreditar a Dios. Sin embargo, la ciencia profunda, hay una rama de la ciencia que cuando llega al punto, a cierto punto se le llama ciencia teísta, reconocen y dicen, aquí no encaja nada más que Dios, o sea, no sabemos quién es ciertamente o cómo es, pero sabemos que esto no se creó solo, sabemos estos diseños perfectos que hay y vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, nada más como un resumen, que para empezar son más de 50 libros escritos por diferentes personas en diferentes épocas del tiempo, más o menos en un lapso de entre 2000 años, el escrito total de la escritura y todos los libros coinciden en un mismo tema. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento concuerdan en una línea de un tema que es Jesús. Vemos profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento y esas profecías cumplirse en el Nuevo Testamento. Veíamos que hay detalles arqueológicos de hechos que describe la palabra que se han ido comprobando arqueológicamente. Veíamos el volumen de escritos de la Biblia. Yo les decía, nadie niega la existencia de Platón o la existencia de Aristóteles o la existencia de pensadores griegos, ¿verdad? Y cuando llegamos a hacer un estudio, sabemos que, por ejemplo, de Platón físicamente no hay más de 50 escritos que puedan comprobar su existencia. Y de la Biblia hay cientos de escritos de Jesús. Otra razón que yo les daba es que hay historiadores no cristianos que no tenían nada que ver con la fe y su propósito no era hablar de la fe, pero que hablan de Jesús como un personaje histórico y hablan de Jesús como personaje histórico aún en su resurrección. Está Flavio Josefo, Plinio el Joven, y más que mencioné la semana pasada, pueden ir a ver las notas para que tengan más datos ahí. Y vemos cómo hay estos descritos históricos acerca de Jesús, acerca de la formación de su grupo de cristianos, acerca de la persecución a la iglesia, pero sobre todo ahí está decretado, históricamente escrito acerca de la resurrección. Y ese es un punto muy importante, porque la resurrección es la piedra fundamental de la fe cristiana, ahora sí ya hablando del cristianismo como tal. La resurrección es lo que hace, es el sello de aprobación de que Cristo era quien él decía ser, de que Cristo es Dios mismo hecho carne. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de morir y resucitar. Nadie, ningún iluminado, Buda, Mahoma, Gandhi, ningún iluminado de la historia ha resucitado. Todos ellos tienen un lugar al donde puedes ir a visitar su tumba. La tumba de Jesús se puede visitar, pero está vacía. Y
Hay datos históricos que hablan de la resurrección, de que Jesús fue visto por testigos oculares después de su muerte, varios días después y durante espacio de varios tiempo, que es alrededor de 50 días, que él está apareciéndose a múltiples testigos y dando todavía enseñanzas antes de ascender a los cielos. Y eso está en la Biblia, pero está en la historia secular. Y esa es la parte más interesante, porque no habría una razón de por qué estuviera en la historia si los historiadores no lo hubieran considerado como un hecho verdadero. Y otra de las razones, ya para terminar el resumen, es la fe de los primeros creyentes, cómo estaban dispuestos a morir. Ser creyente en esa época era una persecución y era una muerte segura. Volverte cristiano era firmar tu muerte por adelantado, era empezar a una vida de persecución, era dejar la vida como tú la conocías. Y la única razón por la que gente hacía esto es porque veían una verdad que no podían ocultar y una verdad que cambiaba vidas, una verdad que los transformó. ¿Verdad? Y por eso estaban dispuestos aún a morir. Está una frase célebre que dice, mucha gente estaría dispuesta a morir, pero jamás por una mentira. ¿Verdad? Entonces, los testimonios de los mártires cristianos son como otro sello de aprobación de menor importancia que la resurrección, si tú quieres, pero también es importante ver y decir, ¿por qué esta gente hace esto? Ahora, curiosamente, les hablaba también de cómo la Biblia es atacada generacionalmente. Desde el principio ha sido atacada y el único libro que está prohibido en naciones donde el evangelio no es permitido en naciones islámicas. Tú puedes meter un libro del Mormón, puedes meter un escrito, ¿verdad?, de la Atalaya, puedes meter pensamientos budistas, puedes meter libros de todo tipo, pero si tú tratas de ingresar una Biblia a ese lugar, hay ciertas naciones donde es pena de muerte entrar con una Biblia, ya no sea con más, ¿verdad? Y hay gente hoy en día que se dedica, se oye chistoso el término, pero a traficar Biblias, a llevar Biblias de contrabando a estos lugares para la iglesia perseguida, la gente que está allá, y eso es otra evidencia final. Jesús dijo en la palabra, dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y la iglesia como institución, como organización, ha tenido muchas fallas. La iglesia como organización no es perfecta. De hecho, la profecía bíblica dice que va a ser perfecta hasta que Jesús venga por ella. Hasta ese punto va a alcanzar una madurez y una perfección. Dentro de todas estas errores que hemos cometido como institución y organización, muchas fueron desviarse de la fe verdadera, pero siempre ha habido un remanente y siempre ha habido un grupo de creyentes que se mantienen sólidos a la verdad y a pesar de persecuciones y a pesar de querer destruir la institución en puntos de la historia, hoy seguimos estando presentes. Y la Biblia dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia como testimonio vivo es otra evidencia de que la escritura es real. ¿Ok? ¿Por qué pongo esto como contexto? ¿Por qué me interesó tanto hablar de la Biblia en este sentido? Porque todo lo que vamos a aprender de aquí en adelante va a estar sustentado en la Biblia. Entonces, tenemos que darle ese carácter de autoridad dentro de nuestro mundo material. Tenemos que estar anclados a algo que sea una verdad. La verdad tiene una característica y es la siguiente. Disculpen, me ganó un estornudo. La verdad tiene una característica y es que si una cosa es verdad, todo lo demás que existe que no va de acuerdo a esto es una mentira. No puede haber muchas verdades. Vivimos en un mundo que habla de un relativismo. Esa es tu verdad y esta es mi verdad. Y eso no existe. Hay la verdad y muchas mentiras. ¿Sí? Hay mentiras que se acercan y parecieran la verdad, pero en algún punto hay una distorsión que le quita esa legitimidad. Y entonces
nosotros aquí tenemos que voltear y tener una ancla segura en la fe y decir, esto es lo que está escrito y en este caso es la Biblia, esto es lo que es la vara de la verdad, esta es la medición de la verdad y lo que esta verdad dice no es discutible, no es si me gusta o no me gusta, ¿sí? Hay cosas que Jesús enseñó que pueden no gustarnos, pero siguen siendo verdad porque vienen de Jesús. La Biblia habla de dos aspectos que son verdad. Y la primera es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo segundo que la misma Biblia dice, habla de que es verdad, es de la misma Biblia, cuando dice Jesús, mi palabra es verdadera y es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y entonces vemos este punto, ¿verdad? De cómo la palabra viene a ser nuestra única ancla segura, porque si volteamos, como te decía, a ver a la iglesia se puede haber equivocado. La iglesia en momentos de la historia se ha desapegado de la Biblia y hay enseñanzas hoy en día en grupos religiosos que rondan fuera de la Biblia. Y entonces son enseñanzas de hombres que pueden tener una buena motivación, pero son falibles y no proveen vida eterna. La única que tiene característica de proveer vida eterna es la verdad misma y esa es la palabra. Entonces, si yo pongo este eje como ancla segura, es la palabra la que a mí me va a decir cómo es Dios. Es la palabra la que a mí me va a decir cómo me debo de acercar yo a Dios, porque hay maneras, yo no me puedo acercar a Dios como yo quiera acercarme y decir, Él lo tiene que entender y que diga que le fue bien y que me quise acercar. No, eso no aplica aquí. Aquí aplica el que Él se revela y Él dice, esta es la manera en la que se me van a acercar, esta es la manera en la que vamos a llevar una relación, esta es la manera en la que yo les voy a bendecir, esta es la manera en la que yo me voy a comunicar con ustedes, esto es lo que yo quiero de ustedes, estas cosas son las que me gustan, las que no me gustan y estas cosas son las que yo busco en tu corazón. Y entonces, al ir descubriendo eso, vamos ajustando nuestra vida de acuerdo a los lentes de lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios está expresando a quien Dios es y lo que Dios dice. Por eso pongo eso como base, ¿ok? Todo lo que yo voy a enseñar va a ser el punto de vista de la palabra. Cuando alguien a mí me pregunta, ¿qué opinas de esto? Yo la mayoría de las veces le digo, no es lo que yo opino, sino te voy a decir lo que según la palabra dice acerca de este tema. No es lo que a mí me gustaría, no es lo que yo quisiera, no es lo que a mí se me ocurrió. ¿Tienes algún problema con lo que está ahí? El problema no es conmigo, el problema no es con la fe, el problema no es con la religión, el problema sería que no quieres adecuarte a la palabra. Y pasa, y es normal, y hay áreas de lucha y todos batallamos. Yo mismo estoy en un proceso de transformación donde cuando alguien me hace un mal, alguien ataca mi vida, alguien me busca un daño y me topo con la palabra, ¿verdad? Y la palabra dice, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue, ama a tu enemigo. Pues son cosas que en la carne no me gustan. A mí me gusta leer que Dios me va a bendecir, a mí me gusta leer que voy a tener una vida próspera, a mí me gusta leer que Dios se va a manifestar a mí, pero cuando vienen estos aspectos, pues es difícil, pero lo tengo que hacer y tengo que luchar con eso. Y entonces es donde entra Dios mismo a través de su espíritu, que lo vamos a ir hablando en los otros temas que vienen, para ayudarnos a que lo que Él pidió lo podamos hacer y hacer de corazón. Y entonces entra esta dinámica donde la palabra nos va transformando y va cambiando la forma en la que pensamos y al cambiar la forma en la que pensamos, automáticamente cambia la forma en la que somos. ¿Ok? Entonces, bajo ese contexto, voy a empezar el tema de hoy, que es la caída. ¿Ok? ¿Y por qué la caída? Porque tenemos que entender un punto, tenemos que entender eh, el aspecto de que nosotros como hombres, como creación de Dios, como humanidad, sufrimos una caída en Adán
que afectó tu vida y la mía, aunque no tengamos nada que ver con ese punto de la historia. Y te voy a leer lo siguiente. Está en Génesis, capítulo 1, hablando de la creación misma. Génesis 1 habla de la creación y empieza a decir Dios que cómo creó las cosas, pero hay un punto muy interesante que es el que quiero tocar ahorita. Y está en el versículo 29, ¿ok? Bueno, de hecho está también en el 24. Te voy a leer el 24 y luego el 29. Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Esta frase es muy importante, género, ¿verdad? No sé si te has fijado, pero algo de lo que está en tendencia de hace 10, 15 años para acá, más de 10 y 5, sobre todo, es la identidad de género. El que tú puedas percibir el género que a ti te parezca. Bueno, la Biblia nos dice que eso no es así, ¿verdad? Dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. En la naturaleza, ¿ok? En la biología, pudiéramos usar este término, hay género y hay especies, ¿ok? Te podría poner este ejemplo, el género canis o canino, que es el de los perros. Y dentro del género canis existen los lobos, existen los perros domésticos, y dentro de los perros domésticos existe una diferente razas, ¿verdad? Yo tengo un Rottweiler, existe el labrador, existe el belga, existe el Shih Tzu, y no estornudé, no me digan salud. Existe este, el gran danés, el pitbull, y todos ellos son de un mismo género, son de diferentes especies, pero un mismo género, ¿ok? En los caballos es parecido, hay un género equino, y dentro de los equinos hay caballos, hay yeguas, hay burros, hay diferentes, ¿verdad? Está el género felino. Dentro de los felinos hay especies, están los gatos, están los tigres, están los leones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice que va a haber esta característica en los animales y el versículo 29 también lo habla de las plantas, pero dice esta frase que es la más esencial. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra según su especie, y vio Dios que era bueno. 29, y dijo Dios, he aquí le he dado toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla, podrán comer. Toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en la que hay vida, planta verde para comer, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esto se lo da al hombre para que lo administre, pero esta parte es muy interesante. El versículo 12, me voy a ir un poquito más para atrás, dice, produjo pues la tierra hierba verde y había hierba que da semilla según su naturaleza. Es otra frase que hay que remarcar, género y naturaleza son muy importantes, ahorita las voy a explicar. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Y existe esta ley, todo lo que se va a multiplicar, todo lo que se va a propagar, va a ser según su naturaleza y según su género. Es decir, si yo quiero un árbol de manzanas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Plantar una manzana. Si yo planto una manzana y me da un manzano, que es un árbol de manzanas, y lo trabajo, ¿verdad? Lo cultivo y espero que dé fruto. Y cuando va a dar fruto, yo estoy esperando que de ese árbol salgan naranjas. Algo está mal, no va a pasar. Por más que yo le dé terapia a ese árbol, por más que yo le ponga audífonos al árbol y le diga, mira, eres un naranjo, siéntete como un naranjo, tu identidad es de una naranja, cuando este árbol dé fruto, va a salir una manzana.
porque es un árbol de manzanas. Si yo agarro un naranjo, por otro lado, y espero que de ese naranjo salgan peras, pues es lo mismo, este árbol va a dar naranjas cuando se multiplique. Si yo cruzo dos perros y estoy esperando que nazcan gatos, va a ser imposible. Todo se va a multiplicar según su género y según su naturaleza. Eso es bien interesante. La naturaleza es lo que hace en esencia que las especies hagan y sean como son. ¿Sí? Los perros tienen una naturaleza. Según las razas de perros, tienen una naturaleza nata. Por ejemplo, mi perro, mi Rottweiler, él por naturaleza cuida. Yo me acuerdo cuando estaba cachorrito, era una cosa así de este tamaño, lo podías patear y se iba a morir. Y estando en mi casa, jugando, ¿verdad? Ahí corriendo él en la sala, cuando oía que tocaban la puerta o veía que alguien abría la puerta y se metía a la casa, se ponía en alerta y quería atacar, iba y ladraba. ¿Y por qué hacía esto? Porque su naturaleza de perro protector y guardián, que es parte de su esencia, le hacía desde pequeño, su instinto y su naturaleza lo jalaban a querer ladrarle a alguien que él se sentía extraño porque él sentía que ese era su territorio. Y así las razas de los animales, ¿verdad? Por eso está el dicho de que pues el perro finalmente es perro, ¿verdad? Está en su naturaleza de repente ciertas cosas, por más que los domestiquemos, por más que las encaucemos. Y eso es muy importante. Y ahorita vas a ver por qué. En el ser humano es igual. Las raíces de la humanidad se encuentran en Adán y Eva. Y ellos, cuando Dios los creó, ellos no tenían ninguna maldad. Ellos no tenían y no conocían el pecado. Ellos tenían una naturaleza pura, una naturaleza, vamos a decirle, santa, ¿ok? Ellos en su naturaleza no generaban ciertas prácticas, ciertas corrupciones. Por ejemplo, ellos no tenían miedo antes de la caída. Ellos no tenían duda antes de la caída. Ellos no tenían odio antes de la caída. Era un sistema perfecto. Ellos administraban el Edén, estaban ellos desnudos, no había morbo, no había una sexualidad ahí desviada, ¿verdad? Con codicia o malfundada, sino que había una relación entre ellos muy hermosa, donde ellos podían andar desnudos, donde podían administrar la naturaleza y estar cerca de Dios. Y es ahí donde entra Génesis capítulo 3, que es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, y es la caída del hombre, la desobediencia del hombre. Cuando Dios creó al hombre, le dice, mira, del árbol que tú quieras de este huerto puedes comer, de cualquier árbol, excepto de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice esta frase, le dice, el día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Entonces, aquí vemos uno de los primeros principios también interesantes. Cuando Dios pone límites, lo hace con el deseo de cuidar y de proteger. ¿Ok? El árbol era un único límite. No puso muchos límites, puso muchas bendiciones y un solo límite. Porque a veces decimos, Dios era, qué malo fue porque le puso esta tarea al hombre de prohibirle las cosas. No, porque le prohibió una sola cosa de entre muchas que él podía hacer. Y dentro de esta cosa que le prohíbe, le dice el por qué ese árbol tenía algo. No era el fruto, no era la manzana, ¿ok? Porque de hecho la Biblia ni siquiera dice que era una manzana, dice un fruto. La cultura popular le ha puesto una manzana, ¿verdad? Yo digo que una pera o puede ser un limón, no sé. La Biblia no dice. Pero dice, este árbol es del conocimiento del bien y del mal. Y el conocimiento del bien y del mal, el hombre por su naturaleza no lo puede administrar, porque no es omnipresente, omnisciente y omnipotente.
No sabe todas las cosas que hay alrededor de un tema. Nuestro conocimiento está limitado a tiempo y espacio. Dios no. Dios puede ver el bien y el mal con unos ojos que a nosotros no. ¿Ok? Y nosotros, al no comer de ese fruto, lo que iba a pasar es que el hombre iba a tener el conocimiento del bien y del mal por parte de Dios, y iba a haber una confianza del hombre a Dios, y iba a funcionar correctamente. Pero colocó eso. Y aquí entra otra pregunta teológica. ¿Para qué lo colocó? ¿Para qué le da al hombre la opción de pecar, la opción de salirse no hubiera sido más fácil para Dios no poner esta opción y así el hombre no tendría de otra? Y ahí es donde entra algo bien importante, que es la libre voluntad, el libre albedrío. Dios a toda la creación suya le ha dado libre albedrío. Los ángeles tienen libre albedrío. Tanto lo tienen que Satanás en su rebelión decidió rebelarse ante Dios y tuvo una consecuencia. ¿Ok? De la misma manera, Dios al hombre, cuando lo coloca, le da la capacidad de decidir entre hacerle caso y no hacerlo, entre estar con él y no estar con él. Porque Dios no quiere que estemos con él por obligación, Dios quiere que estemos con él por elección. El amor es una cosa que es la capacidad de elegir a otra persona y elegir mantener ese amor. No es una emoción, el amor no fluye de una emoción. Eso es el enamoramiento y el sentimentalismo. El amor, como la Biblia lo define, es el decidir algo y mantenerte fiel a eso por encima de lo que pueda pasar. Y es lo que hace Dios con nosotros. Dios nos ama incondicionalmente. Tú y yo podemos fallar, tú y yo podemos regarla, y Él ha decidido amarnos a tal grado que entregó a su hijo para que muriera por nosotros. Lo vamos a entender mucho mejor después en los temas que vienen. Y entonces cuando hace esto en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, el cual le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Fíjate, viene con una mentira, algo que se parece a la verdad, pero no es la verdad. Porque Dios no dijo que no comieran de ningún árbol, Dios dijo que comieran de todos menos de uno. Y ella, la mujer, respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él ni lo toques. Aquí la mujer está exagerándole porque Dios tampoco dijo que no lo tocaras. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y lo comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron ahí como unos bikinis, ¿verdad? De hoja para taparse. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire de día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras. Y el hombre aquí se quita su responsabilidad. Este era el momento donde él pudo haber dicho sí y la regué y perdóname, pero no hace esto. Dice, pues la mujer que tú me diste me dio el fruto. Y entonces le dice a la mujer, ¿por qué hiciste esto? Y la mujer culpa a la serpiente. Es que la serpiente, ¿verdad? Y eso, esta característica de ahí en ese momento, cuando ellos comieron del fruto, su naturaleza se corrompió y pasó de ser una naturaleza de Dios a una naturaleza caída. ¿Ok? Así se le llama teológicamente, naturaleza caída. Y esa naturaleza caída provocó emociones negativas, provocó el miedo,
provocó el esconderse. Ellos no se escondían de Dios, ellos iban libremente con Dios. Provocó el mentir, provocó el querer hacerse a un lado de las responsabilidades. Y entonces Dios, viendo esto, ¿verdad? Los saca del Edén, hay un castigo y la humanidad entera, la creación entera sufre la caída del hombre. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el Edén y la creación misma al hombre para que él la pudiera administrar. Cuando el hombre pecó, no le quitó Dios la administración de la tierra, sino que esta caída que él tuvo se trasladó a toda la creación porque estaba bajo de su autoridad. Y fue entonces cuando los animales se pelearon entre animales y otros. Antes en el Edén había una unión perfecta, había una armonía. Fue cuando la tierra produjo espinas en la hierba, no había espinas en la hierba. Todo eso lo puedes seguir leyendo en Génesis 3, te lo estoy dando como detalle por el tiempo, pero sigue leyendo todo Génesis. Y le dice a Dios que la mujer va a empezar a dar a luz con dolor, es parte de la naturaleza de la caída, y que el hombre va a trabajar y el fruto de la tierra le va a dar de comer y le va a devolver, pero que con el sudor de su frente va a trabajar. En el Edén no había sudor de su frente, en el Edén todo estaba brindado, ¿verdad? Él comía de lo que quería. Y vemos esto, pero lo más importante, la consecuencia que tuvo la caída fue que se separaron de Dios. Tú me vas a decir, Abimael, tú me dijiste que Dios les dijo que se iban a morir y no se murieron. No, sí se murieron, pero no inmediatamente. Hubo 3 muertes en la caída. La primera, vamos a hablar de la física, la biológica. A partir de ahí comenzaron a degradarse. Antes de este punto ellos no morían físicamente y biológicamente. Y había un árbol que estaba destinado también para darles de este fruto, que era el árbol de la vida. Ese árbol ellos iban a comer después de él para tener vida eterna como Dios. Y de hecho, cuando todo se acabe, según la Biblia, antes de entrar al cielo, a lo que es el cielo, se conoce como el cielo, a todos los que en el juicio son encontrados delante de Dios aceptables, comen del árbol de la vida finalmente, se les da este fruto. Y entonces, a partir de ahí comenzó la degradación y comenzó el punto donde un día se iban a morir. No cayeron fulminados, pero comenzó la cuenta regresiva. Si tú y yo, no, a las mujeres sobre todo, y tengo a 2 aquí, pero no les gusta este punto, pero hay un punto biológico donde dejas de crecer y a partir de ese punto comienzas a morir. La vejez es esto, es la muerte prematura y la muerte en parte, ¿verdad? Comienzan las células a dejar de producirse, comienza a haber una decadencia, comienzan a ver, ya no a haber una restauración, y eso desde el punto de vista médico, desde el punto de vista biológico. Ahora, ¿cuál fue la segunda muerte? La segunda muerte fue una muerte de conciencia. Conocieron el miedo, conocieron la mentira, toda esta conciencia se corrompió, que, lo cual no había en ellos, no había un doble sentido, no había un mal pensamiento, no había un pensamiento negativo en ellos, y este vino a ser parte de la caída, y por eso tú ves acciones de la gente, incluso conforme pasa el tiempo, donde lo siguiente que pasó en la narración bíblica es Caín matando a Abel, un hermano matando a otro. A mí me caerán mal mis hermanos en ratos, ¿verdad? Y ahorita vieron que pasó una, pero nunca voy a querer matarlos, ¿verdad? Nunca voy a querer asesinarlos y esconder el cuerpo por ahí. Y la caída es tanto que empezaron a hacer estas cosas. Y tú y yo hoy podemos analizar y ver casos, ¿verdad? Por ejemplo, casos de maldad que hay. Está en moda los archivos de Jeffrey Epstein y cómo pudieron cometer cosas atroces contra personas, contra niños, contra personas vulnerables, la gente que secuestra, la gente que mata. Todo eso es una consecuencia de una naturaleza caída y corrupción de la mente. Y el tercer punto, que es el más importante, hubo una desconexión espiritual. El hombre ya no pudo estar en contacto con Dios. Y entonces su destino es la muerte eterna. Y eso se le llama infierno. ¿Ok? Ahora, Romanos 3:23, yéndonos al Nuevo Testamento.
Dice, la paga al pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida en Cristo Jesús. Romanos dice que la desobediencia y la muerte y la corrupción entraron a la humanidad por la desobediencia de un hombre, Adán, pero que la vida y la gracia entraron a la humanidad de la misma manera por la vida de otro hombre justo, Jesucristo. Y este es el punto. Si ahora todo se va a reproducir según su género y Adán y Eva son pecadores porque ya pecaron, automáticamente todo el fruto que viene debajo de ellos, que es pecador. Los hijos de Adán nacieron y heredaron la naturaleza caída que ya tenía Adán. Y así toda la humanidad, ¿verdad? En el catolicismo hay un concepto del pecado original, que tú naces con pecado. Y eso no es cierto. Tú no naces con pecado. Tú naces siendo pecador. Y lo puedes ver, tú me puedes decir, Abimael, los niños no, los niños son adorables, ¿verdad? Mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, qué sé yo, son adorables. Sí y no. Tú analizas la vida de un niño desde que nace y hay maldad en él, pero no se nota porque es niño. A los niños tú no les tienes que enseñar a hacer lo malo, tú les tienes que enseñar a hacer lo bueno. Y te voy a dar un ejemplo. Tú coloca a dos niños chiquitos de 2, 3 años, colócalos en el mismo lugar y coloca un juguete. Y la naturaleza de esos niños va a ser pelear por él. No va a ser compartírselo. El niño uno no le va a decir al niño dos, juegue usted con él y 20 minutos y después yo. Y el segundo niño, no, vaya usted primero. No, insisto, primero usted. No, eso no lo hace un niño. En su naturaleza está, dame. Y se lo quitas y llora. Y se lo quita el otro y ahí le va a pegar. Y al niño que le pegaron, lo que va a hacer es devolver el golpe, ¿verdad? Y eso está en su naturaleza. Tú agarras a un niño en fraganti, ¿verdad? Lo ves que está pintando la pared con un crayón y le dices, ¿quién hizo esto? Y con el crayón en la mano, el niño te va a decir, yo no fui, mentir. Y lo vemos inocente y lo vemos tan natural que no nos damos cuenta que es consecuencia de la caída. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con los niños? Tenemos que enseñarles a compartir, tenemos que enseñarles a no mentir, tenemos que enseñarles a domar la naturaleza. Pero ¿qué pasa? Es como con los animales, la amaestramos y la domamos hasta cierto punto políticamente correcto, pero va a llegar un momento donde sale la naturaleza. Y entonces tú y yo te puedo asegurar algo, tú y yo pecamos por impulso, nadie nos enseñó. El impulso que viene cuando no estamos en Cristo es de pecado. Y es donde se escribe esta frase que a mí me encanta mucho y te la voy a decir, pareciera trabalenguas, pero no. Y es así, mira, nosotros no somos pecadores porque pequemos. Pecamos porque ya somos pecadores. ¿Sí me entiendes eso? El yo ser pecador desde que nazco, lo que va a producir de mí es pecado. Y Romanos nos dice que no hay bueno ni uno solo, no hay uno que jamás haya hecho todo bien más que Cristo. Entonces también nos dice otro versículo, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La consecuencia del pecado es muerte y es separación de Dios y todos hemos pecado. Yo he pecado y ustedes dos que me están viendo y los que me vayan a ver en internet han pecado. De lo que tú quieras, quedaste con el cambio de las tortillas, dijiste una mentira aparentemente piadosa, tuviste algún sentimiento de mal, le metiste el pie a alguien cuando era niño, qué sé yo, hiciste algo. Y el haber transgredido y pecado delante de Dios ya nos coloca en una posición fuera de su gloria. ¿Cuál es la solución? ¿Por qué la necesidad de ser transformados? Y ahí viene esto. Nosotros lo que necesitamos no es ir a la iglesia.
Nosotros lo que necesitamos no es decir, ahora voy a ser cristiano. Hay gente que va a la iglesia y no ha tenido su transformación. Y su destino es el mismo, estar separado de Dios, aunque haga cosas buenas, vuelvo a lo mismo, podemos domar y podemos domesticar hasta cierto punto nuestras eh, cosas externas. El problema está en el interior. Y el único capaz de cambiar el interior es Cristo. En Juan capítulo 3, ve a leerlo, apúntalo. Llega un hombre y le dice a Jesús que quiere saber, Nicodemo quiere aprender de él. Y Jesús le dice a Nicodemo esta frase, le dice, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Y Nicodemo lo entiende así como que en un concepto raro. Le dice, ¿cómo siendo viejo me voy a meter al vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús estaba refiriendo a un nuevo nacimiento espiritual. Segunda de Corintios 5:17, que es mi versículo favorito, luego les contaré por qué. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, el griego original dice nueva creación, es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y en su sacrificio, que era necesario que Él muriera, porque el pago al pecado es muerte, y la muerte tenía que haber. No podía Dios hacerse de la vista gorda, sino que alguien tenía que morir, pero si moría uno de nosotros, estaba corrompido y no era una vida digna de liberar a la humanidad porque ya venía caída. Pero Jesús no viene de la naturaleza caída porque viene su Padre, es Dios mismo, ahí entra la naturaleza divina y se hace semejante a nosotros cuando nace de mujer y entonces Jesús carga consigo dos naturalezas y él es capaz de la naturaleza divina anular la naturaleza de la carne y él decide no pecar y en toda su vida no peca, de modo que cuando él da su vida en la cruz es una vida perfecta que puede servir como sacrificio y tapar la falla de Adán. Y entonces a partir de Cristo en adelante, aquel que pone su fe en Cristo, hay un cambio de naturaleza. Lo que cambió mi vida hace veintitantos años, un 10 de junio del 2001, que fue el día que yo tuve un encuentro con Jesús y que mi vida cambió y empezaron a venir deseos que yo no tenía para buscar a Dios, ahora de buscarlo. Y cambié los vicios y cambié los pecados que yo cometía y los empecé a ajustar y sigo batallando con cosas, pero ya no soy una fábrica de pecado como era antes, sino que ahora hay algo que lo puedo dominar y controlar y echarle ganas. Eso fue porque hubo un cambio de naturaleza. Cambió, nací de nuevo. Ese es el concepto. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Si no se nace de nuevo, no vas a poder vivir lo que la palabra pide que vivamos. No se puede en la naturaleza caída. Y por eso mucha gente se frustra porque empieza a ir a la iglesia y en su propia fuerza quiere hacer las cosas. Y va a llegar un momento donde no puede porque su interior no lo deja. No puedes hacerlo, no está en tu naturaleza. Cuenta la historia y con esto ya voy a terminar. Ya vi que son las 9. Dame 5 minutitos más. Cuenta la historia que Juanito le regalaron, perdón, un marranito. De esos chiquitos rositas así bien bonitos como Babe, así se lo regalaron. Y entonces Juanito agarró a su marranito, ¿verdad? Y lo quería mucho y ay, le puso Porky, porque pues, así le ponen a todos los marranos. Y le puso Porky, ¿verdad? Y le compró un listón y le hizo ahí un moñito, lo perfumó, lo cuidó y Juanito estaba en su casa con Porky, ¿verdad? Ahí jugando, y de repente la mamá de Juanito abrió la puerta se quedó abierta y había un charco de lodo afuera y unas sobras de basura, y de repente Porky salió corriendo, ¿verdad? Hecho la mocha y se tiró en el lodo y se revolcó y se metió a comer las sobras de la carne que había ahí, la basura, y empezó ya a comer. Y entonces Juanito se va y se enoja y se preocupa y lo agarra, va y lo vuelve a bañar, va y lo vuelve a lavar
y entonces pasa el tiempo y otra vez de repente se descuida y ya estaba Porky en el bote de basura comiendo mugrero y Juanito empieza a frustrarse porque empieza a luchar y de repente ya lo empieza como que a regañar y me digo, puerco, ¿por qué no haces caso, verdad? Hasta el punto donde la última vez que se salió y se ensució, se metió a la casa ya pegándole casi y el papá le dice, hey, ¿qué pasa? Y Juanito se enoja y le dice, es que este puerco no me hace caso, yo lo limpio y lo baño y lo perfumo y a la primera oportunidad va y se ensucia. Y su papá le dice, Juanito, lo que pasa es que eso está en su naturaleza. Es la naturaleza de ese puerco ir y revolcarse en el lodo. Bueno, la naturaleza de la humanidad sin Cristo es ir y revolcarse en el pecado. Todos nacemos con esa naturaleza caída. Hay ambientes que potencian la maldad que hay en cada uno de nosotros. Pero todos tenemos un asesino en potencia, todos tenemos un ladrón en potencia, todos tenemos lo que tú quieras en potencia dentro de nosotros. Y algunos nacen en un hogar bien bonito, ¿verdad? Y no tienen tanto problema. Y su máximo pecado cuando crecen, pues es que dicen mentiras o batallan con algunas cosas, ¿verdad? Y hay otros que crecen en un ambiente donde lo que tenían cerca era el crimen organizado y entonces se vuelven asesinos. Pero la raíz es, el problema es que dentro hay una tendencia. ¿Y qué es lo que necesitamos en un punto de nuestra vida? Decidir poner nuestra fe en Cristo. Y ahí, cuando tú y yo reconocemos esto delante de Dios, Él viene y nos hace nacer de nuevo. Yo lo experimenté el día que yo le di mi vida a Cristo, al día siguiente que cometí un pecado recurrente que yo cometía, me sentí mal. Y antes de eso no me sentía nada mal. Y pues me voy a abrir aquí, ¿verdad? Digo, es algo pasado. Pero, por ejemplo, yo era un joven, ¿verdad? Y pues batallaba viendo pornografía. Pero antes de yo convertirme, veía pornografía y yo no tenía ningún, o sea, no me sentía mal, no había algo que ay, ¿por qué me siento mal? No, lo disfrutaba. Después de tener mi encuentro con Cristo a los días, fui tentado y vi otra vez, pero me acuerdo que me sentí mal, me sentí sucio, me sentí a disgusto y nadie vino y me dijo, esto es pecado. Mi naturaleza nueva ya no caída, ahora lo que le llamamos la naturaleza redimida o la nueva naturaleza, me estaba indicando que ya había un cambio. Y me acuerdo que fui, le pedí perdón a Dios y sentí esa restauración y caminé adelante. Y así muchas otras cosas con las que fui luego volviendo. Y entonces ya me di cuenta que no es lo que uno diga, oye, esto es pecado, oye, yo puedo hacer esto, puedo no hacer aquello. La verdad es que cuando tú estás en una relación con Dios y hay una nueva naturaleza en ti, hay un cambio. Y hay otras cosas que a veces nuestra mente está tan viciada que se nos tiene que enseñar que están mal, de acuerdo a la palabra. Y entonces pasa lo que te decía al principio, hay un reajuste de visión. Y yo digo, pues para mí antes no estaba mal quedarme con el dinero del cambio de las tortillas, ¿verdad? Ahora entiendo que es robar. Entonces, bajo la óptica de la palabra, ya no lo voy a hacer. Eso es arrepentimiento. Ya no hacer lo que antes hacía. Lo sienta o no lo sienta. Arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar tu manera de ver el pecado. Y así un sinfín de cosas. Entonces, es bien interesante porque el problema de la gente que no tiene a Cristo es precisamente que su naturaleza, ellos son esclavos al pecado. Y lo que nosotros podemos hacer a través de hablarles de Cristo es traerles la libertad. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y luego dice la palabra, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿verdad? Y otra palabra dice, si el Hijo los libertara, serían verdaderamente libres. Cuando tú y yo venimos a Cristo hay una libertad, hay un cambio de naturaleza, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo tú. No es un tú mejorado, es una nueva versión
nacida totalmente de nuevo. Por eso tenemos este dicho, no, hombre, esta persona no va a cambiar ni vuelta a nacer, ¿verdad? Bueno, pues a través de la naturaleza de Cristo y de su intervención en nosotros, sí se puede nacer de nuevo. Y pues ese es el tema de hoy. Yo creo que podría seguir, es muy profundo. De hecho, voy a seguir hablando un poquito de esto la próxima, pero me gustaría pausar ahorita y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer. Voy a pausar la grabación para que las preguntas que tengan, pues se quedan aquí, ¿verdad? No, no pasa nada. Y bueno, para nuestros amigos que ven la transmisión, nos vemos la próxima. Hasta aquí pausamos.